El tema es Entendiendo la Trinidad. El tema de hoy es Entendiendo la Trinidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios. Bueno, como repito de nuevo, el tema es entendiendo la Trinidad. Entendiendo la Trinidad. Vemos claramente aquí que se nos dice, el apóstol Pedro nos deja saber, nos llama a que crezcamos en la gracia, de que crezcamos en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de quién es Jesucristo y obviamente llegar a entender, ¿verdad? A la luz de lo que hemos estado viendo, entender quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y eso es lo que hemos estado hablando en estos últimos domingos que hemos venido a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial, adorar y adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también alabar y adorar a nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Hemos estado viendo en las Escrituras y viendo de que Jesucristo es deidad, Él es Dios, y vimos también de que el Espíritu Santo es divino, Él es persona. Ahora cuando hablamos de persona, hay personas que piensan que cuando decimos el Espíritu Santo es persona, ellos piensan de que estamos diciendo que el Espíritu Santo es un ser humano. No queremos decir eso. Y esto viene por el hecho de que las personas no están estudiadas en el tema. Es triste, pero hay varias personas en iglesias que no tienen este entendimiento, y por eso es que no entienden nuestro lenguaje. Cuando decimos de que el Espíritu Santo es persona divina, no estamos diciendo que Él es de huesos y carne, sino que Él tiene intelectual, Él tiene voluntad propia, y es lo que hemos estado, lo que llegamos a ver en las Escrituras, de que el Espíritu Santo es persona y persona divina. No es una cosa. No es una fuerza activa impersonal, una fuerza activa que no tiene voz, no tiene mente, no tiene razonamiento, no se comunica. Es lo que es lo que referimos cuando decimos que el Espíritu Santo es persona divina. Así que hemos estado viendo. Comenzamos con nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a ver en Juan 1:1 y vimos en el Evangelio de Juan que repetitivamente Jesucristo se demuestra ser deidad. Él es deidad, Él es Dios, y vimos también en las Escrituras de que el Espíritu Santo es persona divina. Él es Dios, sin duda alguna. Así que la pregunta es, ¿qué es la Trinidad? Es lo que vamos a estar contestando hoy en día. Vamos a llegar a entender, entendemos que es la Trinidad, pero quizás algunos comenzando, venimos a los pies de Cristo, en nuestro comienzo quizás no llegamos a comprender lo que la Trinidad es. Quizás sí entendemos un poco, pero quizás no podemos articular, poder decirle a alguien qué es la Trinidad, y es lo que vamos a estar hablando hoy. La pregunta es, ¿qué es la Trinidad? Y vamos a, por medio de esto, poder entender. Así que muchos de nosotros ya tenemos el entendimiento, ya sabemos qué es la Trinidad. Quizás es para refrescar nuestra memoria, y algunos es para aprender qué es la Trinidad, qué es y no es la Trinidad. Ahora, tocante la Trinidad se dice mucho, en el cual no me voy a tomar tiempo, pero hay muchas personas, aquellos que niegan la Trinidad, te van a decir que proviene de religiones paganas, etcétera. Te dan un montón de palabras en el cual en realidad el que conoce de historia sabe y entiende de que la Trinidad no proviene de religiones paganas. Muchas personas van a ver ciertas religiones y dicen, mira, aquí ellos creen en tres deidades, y dice, de ahí viene la Trinidad. Entonces es pura mentira. Es pura mentira. Es como hoy en día si yo dijera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él inventó Obamacare. Entonces, el que sabe, ¿verdad?, de que eso no es cierto. Entonces,
que no le den a tole con el dedo, por así decirlo. Así que, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Es la pregunta. Ahora, habrán cosas que vamos a entender, pero no llegaremos a comprender en totalidad. Y eso es una expectativa, porque estamos hablando de Dios, el Dios todopoderoso, todo soberano, el que todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Es todopoderoso. Quizás no podremos llegar a entender ciertas cosas, pero no en su totalidad. Y eso es de esperar, es una expectativa, porque nosotros somos criatura y Él es creador. Él es Dios todopoderoso. Él nos ha creado nosotros mismos. Si tú puedes llegar a entender en totalidad al Dios que dices en tu creer, entonces si tú puedes llegar a entenderlo todo tocante Dios, todo, absolutamente todo, entonces tú tienes un Dios muy pequeño. Pero nosotros tenemos un Dios grande. Un Dios extremadamente grande. Y como hemos llegado a ver en las Escrituras, wow, qué tan profundo es Dios. Sus pensamientos, su manera de ser. Así que, ¿qué es la Trinidad? Ahora, todo genuino cristiano cree en la Trinidad. Ahora, todo genuino cristiano cree en la Trinidad. Ninguno de ellos rechaza la Trinidad. Quizás no llegues a entender en profundidad la Trinidad, pero el cristiano genuino está inclinado a creer y recibir lo que la Biblia nos enseña de la Trinidad. Así que sí puede haber un cristiano que cree en la Trinidad, recibe esta enseñanza, pero quizás no pueda llegar a lograr entender en totalidad cómo es que esto se lleva a cabo, cómo es que Dios es triuno. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Y como repito de nuevo, esa es una expectativa de que obviamente nosotros somos seres humanos, nuestro cerebro es un cerebro pequeño, Dios es, wow, es grande. Sería como querer, como dije el domingo pasado, querer agarrar todo el agua del mar y querer meterla en una cubetita. Es imposible. Así que todo genuino cristiano cree en la Trinidad. La pregunta es esta: ¿puedes tú explicar lo que la Trinidad es? Esa es la pregunta. ¿Será que tú puedes articular, puedes tú dar una defensa de la Trinidad? ¿Será que tú puedes ir a alguien y explicarle? Si alguien te pregunta qué es la Trinidad, ¿será que tú puedes articular, tú puedes explicar lo que la Trinidad es y no es? Esa es la pregunta. Y nosotros como cristianos, como acabamos de ver en los textos aquí en 2 de Pedro 3, 17 al 18, debemos estar creciendo. Tenemos que tener conocimiento y entendimiento, saber lo que creemos y al por qué es que creemos lo que creemos. Debemos estar capacitados. Todo cristiano cuando viene a la iglesia, como de nuevo repito, no venimos para ser entretenidos, venimos para a crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es su voluntad, qué es el cristianismo. Venimos a estudiar las Escrituras, a llegar a entender quién es Dios. Vamos a ir aquí en Isaías 55, Isaías 55, versículos 8. Esto va con lo que estamos diciendo tocante Dios, la grandeza de Dios. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos, aquí Dios está hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es grande, Dios es soberano, es omnipresente, Él lo sabe todo. Dios, no hay algo, nosotros estamos aprendemos algo cada día, pero Dios, Él lo sabe todo. Él llega y dice, oye, aprendí algo. No, Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Él tiene todo poder. Él es creador. Nosotros somos la creación. Así que, así como dice, sus pensamientos son mucho más altos, sus pensamientos no son nuestros, así también lo es con la naturaleza de Dios. Dios Él es Dios. No quieras humanizar a Dios. Ese es el problema cuando se habla de la Trinidad. Muchas personas quieren como humanizar a Dios, quieren como hacerlo humano, decir no puede ser posible porque nosotros somos humanos, somos creados y Dios Él nos ha creado a nosotros. Él es eterno.
Y al saber esto, esto nos lleva a la humildad, a reconocer de que Dios es más grande que nosotros, mucho más grande que nosotros. No, Dios no es un ser humano. Dios no tiene principio. Nosotros sí, Él no. Él es eterno, Él es soberano. Así que les voy a dar la definición de la Trinidad, para que sepan definir la Trinidad y pueden escuchar bien y entender bien qué es la Trinidad, para que así no mal interpretes la Trinidad, o para que si alguien te dice, tú crees en esto, no te vas a decir, ok, sí o no, porque muchas personas pueden llegarte a ti, llegar ante tu presencia y decirte, mira, tú crees en la Trinidad, mira esto y esto y esto, y no te explica bien la Trinidad, y te hacen creer en cosas que no son. Por eso uno tiene que estar estudiado, debe de saber esto. Esto es básico. Debemos de ver en las escrituras y entender esto que es básico. La definición de la Trinidad es, hay un verdadero Dios. Hay un verdadero Dios con solamente una esencia, quien eternamente existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que lo voy a repetir para los que están tomando nota. Hay un verdadero Dios con solamente una esencia, quien eternamente existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son cada una verdaderamente y igualmente Dios, y igualmente merecen adoración y obediencia. Estas tres personas son nada más un Dios, o solamente un Dios. Así que en un sentido Dios es uno, y en otro sentido Dios es tres. Este es el misterio de la Trinidad. Así que ahí está la definición, lo que la Trinidad es. Hoy vamos a ver al por qué es que creemos en la Trinidad. ¿Por qué es que creemos en la Trinidad? Muchos cristianos pueden decir, sí, yo creo en la Trinidad. Pero al por qué crees en la Trinidad es la pregunta. Podrás responder a la pregunta, ¿por qué crees en la Trinidad? Cuando alguien te pregunte por qué creen en la Trinidad, debemos de poder articular, poder defender y decir, por esta razón creemos en la Trinidad. Vamos a ver tres principios. Primero, hay un verdadero Dios. ¿Eso está claro? Esto casi la mayoría acepta y cree. Hay un verdadero Dios. Es lo que la Biblia nos enseña vez tras vez. Lo podemos ver en las Escrituras a menudo, varias veces, en varias ocasiones. Hay un verdadero Dios. Vamos a ir aquí en Deuteronomio. Vamos a ver los textos. Esto no me voy a tomar tanto tiempo porque es algo en el cual todos concordamos en esto. Hay un verdadero Dios. Vamos a ir aquí en Deuteronomio. El texto que conocemos. Muchos conocen Deuteronomio 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que vemos bien claramente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora podemos ir aquí en 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Es lo que estamos viendo en las Escrituras. Santiago, yendo más hacia adelante, Santiago, capítulo 2. Santiago 2, versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Bien hacemos. Creemos. Dios es uno. Hay un solo Dios. Así que claramente vemos en las Escrituras que hay un solo Dios. Un verdadero Dios. Solamente hay un Dios. Es lo que vemos en las Escrituras. Es lo que creemos. Es lo que la Biblia nos enseña. Hay un solo Dios, un verdadero Dios.
Ahora, los que no creen en la Trinidad dirán que nosotros creemos en tres dioses. Muchas personas creen esto. Muchas personas, aquellos que no creen en la Trinidad, te van a decir, bueno, aquellos que creen en la Trinidad, ellos creen en tres dioses, pero no es así. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios verdadero. Y ya di la definición de la Trinidad. Está bien claro. No debes de confundirte. Nosotros no creemos en tres dioses. No somos triteístas, sino que trinitarios. Creemos en la Trinidad. Hay un solo Dios. Pero aquellos que no creen en la Trinidad, por no entender, por no comprender, ellos creen que creemos en tres dioses, pero no es así, es una mentira. Creemos en un solo Dios. Así que tengan en mente de que hay un Dios, es lo que vemos en las Escrituras. Hay un Dios. Ahora, segundo, vamos al segundo punto. Dios eternamente existe en tres personas. Así que hay un solo Dios verdadero. Y segundo, Dios eternamente existe en tres personas. Así que hay un Dios, uno en una manera que va más allá de nuestra comprensión. Así que hay un solo Dios. Y este Dios existe eternamente en tres personas. Así que hay un Dios que eternamente existe en tres personas. Ahora vamos a ver que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, esto que estamos viendo es básico, como dije. Es básico. No nos vamos a ir tan profundo. Y hemos visto durante los domingos, hemos visto claramente tocante la deidad de Cristo. Está claro, Jesucristo es Dios. Y hemos visto, el Espíritu Santo es Dios. Vemos de que el Padre es Dios. Simplemente vamos como a repasar un poco. Vamos a ver lo que la Trinidad es en las Escrituras. Así que es básico. No vamos a ser tan exhaustivos, pero vamos a ver. Así que debemos de poder entender y defender nuestra creencia en la Trinidad. Debemos de poder ir a las Escrituras y poder demostrar al por qué creemos en la Trinidad. Poder defender con las Escrituras nuestra creencia de la Trinidad. Así que Dios eternamente existe en tres personas. Así que el Padre es Dios. Vamos a ir aquí en Juan 6. Vamos a ver por qué es que creemos en la Trinidad. Sabemos que hay un solo Dios verdadero. En Juan 6, versículo 27, dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esto es nuestro Señor Jesucristo hablando. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. Dice muy específicamente, Dios el Padre. Así que comenzamos a ver Dios el Padre. No solamente dice Dios, sino Dios el Padre. Así que vemos que el Padre es Dios. Y todos aceptamos esto. Casi toda la mayoría que se dice ser cristiano acepta esto. De que Dios, el Padre es Dios. Lo aceptamos. Lo vemos en las Escrituras, excepto los unicitarios. Y depende, ¿verdad? Porque hay diferentes ramas de unicidad, de los unicitarios. Pero la mayoría, los unicitarios dirán, no, solamente Cristo. Por eso se dice solo Cristo. Solamente Cristo es deidad. Y no el Padre. Así que todos podemos ver de que Dios, el Padre es Dios. Algunos van a decir, no, solamente Cristo es Dios. El Padre ya no está. Así que depende de la rama de la unicidad que te llegues a topar. Pero hay personas que creen que puede ser modulismo, que Dios tiene tres modos.
Se presentó como el Padre, luego como el Hijo, como el Espíritu Santo. Así que vemos Dios el Padre. El conflicto está en el segundo punto, en el cual vamos a ver, dice, vemos de que hay un verdadero Dios. Dios eternamente existe en tres personas. Segundo, el Hijo es Dios. Y aquí es donde viene el conflicto. Allí es donde vienen personas y dicen, no, Jesucristo no es Dios, es un Dios, o simplemente un buen profeta, fue un hombre, como los musulmanes, fue un buen profeta, pero no es Dios. La Escritura enseña esto abundantemente, de que Cristo Jesús es Dios, y ya hemos visto esto. Lo vemos en todas las Escrituras. Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová y otros grupos niegan esta verdad. Niegan la verdad de que Jesucristo es Dios. Él es Dios en su esencia, sin duda alguna. Jesús dijo, si no crees que yo soy, perecerás en tus pecados. Así que estamos hablando de algo serio. Si tú no crees que Jesucristo es el yo soy, si tú no crees que Jesucristo es Dios con D mayúscula, dice Jesucristo, tú vas a perecer en tus pecados. Así que esto es algo serio, algo de importancia. No es algo que podemos decir, bueno, pues ellos no quieren creer, bueno, ahí están ellos, bueno, todos servimos al mismo Dios. No, eso es una mentira, no todos servimos al mismo Dios. Y hemos visto durante estas últimas semanas de que no todos servimos al mismo Dios. Tú tienes que creer lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia dice que hay un solo Dios. Y estamos viendo que Dios el Padre es Dios. Pero también vemos en las Escrituras que Jesucristo, el Hijo, Él es Dios. Y Jesucristo dijo bien claramente, si tú no crees que yo soy, tú vas a morir en tus pecados. Así que esto es de importancia. Esto tiene consecuencias eternas. Por ejemplo, los teólogos del antepasado les tomó a ellos a 3 a 4 siglos para poder ver en las Escrituras, estudiar las Escrituras y concluir con lo que estamos hablando hoy en día, de que Dios es triuno. Se tomó siglos. Esto no es algo que simplemente simplemente llegaron y dieron el término Trinidad nada más porque sí. Fueron siglos. Y después de eso llegaron más adelante, llegaron personas, cristianos estudiados, eruditos, que se juntaron por 3, 5 años, cada día estudiando las Escrituras, cada día viendo, ok, ¿será cierto lo que estos concluyeron, sí o no? Y llegaron a ver las Escrituras, si es cierto o no es cierto, vamos a ver si sí o no. Lo estudiaron en profundidad y dijeron, ok, sí es cierto, sí está correcto. Más adelante otro grupo de nuevo, vamos a ver si es cierto o no. Y estudiaron años. Fueron días, fueron semanas, fueron meses, fueron años. Y concluyeron con esto. Dios es triuno. Jesucristo es Dios. Sin duda alguna. Así que, segundo, el Hijo es Dios. La deidad que le pertenece a Dios le pertenece completamente al Hijo de Dios. Está bien claro. Y ya vimos este texto, pero vamos a leerlo. Lo vimos. Llegamos a ver claramente lo que dice en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Te lo dice bien claramente el apóstol Juan, comenzando su evangelio. Y hemos visto el propósito del evangelio de Juan. Pero dice bien claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo vemos bien claro. Él es Dios. Y Dios Todopoderoso, sin duda alguna. Podemos notar también que aquí en este versículo en Juan 1:1 podemos ver cómo es distinguido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una distinción. Y ya hemos explicado el por qué al final no dice o Theos, no tiene el artículo. Porque obviamente Juan quiere distinguir entre el Padre y el Hijo. Juan no quiere decir de que el Hijo es el Padre en ninguna manera, sino aquí vemos a dos personas. Vemos al Padre y vemos al Hijo. Están ahí teniendo comunión. Así que hay la distinción. Vemos Dios el Padre, vemos Dios el Hijo. Vemos ahí bien claramente. Jesucristo es Dios sin duda alguna. Vamos a poder ir aquí en Colosenses también. Colosenses.
2, capítulo 2, versículo 9, Colosenses 2, 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y vemos en Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne. La segunda persona de la Trinidad vino y habitó, se hizo carne. Y aquí te dice este texto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está bien clara la escritura. Está bien claro en las escrituras de que Jesucristo es deidad. Él es Dios, sin duda alguna. Él vino y Él se hizo hombre. Él es Dios. Está bien claro. Cuando estudiamos las escrituras en el cual lo hemos hecho, podemos ver de que las escrituras llaman a Jesucristo Dios. Vimos eso. Las escrituras repetitivamente llaman a Jesucristo Dios. Vemos de que Él hace las obras de Dios, lo cual hemos llegado a ver. Hemos visto los textos. Él hace las obras de Dios y podemos y vimos y razonamos lo que esto significa, lo que quiere decir al que Él hace las obras de Dios, tiene el nombre de Dios, tiene perfecta unidad con el Padre. Ya llegamos a ver esto. Podemos ver cuando tú estudias las escrituras, cuando llegas a estudiar las escrituras, puedes llegar a concluir con todo esto. Jesucristo es Dios y tiene perfecta unidad con el Padre. Por ejemplo, en Juan, lleno el Evangelio de Juan 14, versículo 7 al 9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hemos explicado lo que esto quiere decir, no decir. ¿Está bien claro? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos de que dice toda la plenitud de la deidad habita en Él, en Jesucristo. ¿Está bien claro? Si tú ves a Jesucristo, tú vas a ver al Padre. Vemos que Jesucristo es poderoso. Dios es poderoso. Vemos que Dios es amor. Lo vemos en Jesucristo. Él es amor. Él tiene poder, tiene autoridad. Él es perfecto. Vemos al Padre cuando vemos a Jesucristo. Todo atributo de Dios también es atributo de Jesucristo. Es lo que podemos ver en las Escrituras. Todo atributo de Dios también es atributo de Jesucristo. Podemos ver esto aquí, por ejemplo, en Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, la imagen misma. Podemos ver esto claramente. Dios se ha revelado en las Escrituras. Dios se ha revelado en las Escrituras, lo podemos ver bien claramente. Podemos ver a Dios en las Escrituras, pero Dios se ha revelado en el Cristo. Eso también lo vemos. Dios se ha revelado en el Cristo. Cuando tú comienzas a meditar en esto de que Dios se ha revelado en el Cristo, como Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Cristo fuese un ser menor, si Cristo fuese un ser creado, si Cristo fuese un ángel creado, Jesucristo no pudiese decir de que el que me ve a mí ve al Padre. Porque no podemos llegar a poner, bueno, si yo veo a Jesucristo, Jesucristo es un ser creado, es un ángel, y cuando yo veo al Hijo, veo al Padre, entonces ¿qué quiere decir? ¿Será que el Padre es un ser creado también? ¿Será que el Padre es un ángel? No. Él es la imagen, como dice aquí en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando tú ves al Hijo, tú ves a Dios. Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre. Es lo que se está diciendo aquí. No podría ser cierto si Jesucristo es un ser creado.
Porque Dios no es un ser creado. Dios no es un ángel. Así que Cristo Jesús no pudiese decir lo que le dijo a los discípulos. Cuando me ves a mí, tú ves al Padre. Tú ves el reflejo del Padre. Yo soy uno con Él. Como digo, yo y el Padre uno somos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Por eso cuando ves al Hijo, puedes ver a Dios. Es por esto que decimos el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Porque vemos en las Escrituras que el Padre es Dios, vemos que el Hijo es Dios, como vimos en Juan 1:1, y vimos en estos textos, el Hijo es Dios. Tercero, el Espíritu Santo es Dios. Y esto lo vimos anteriormente, el domingo pasado, pero vamos a ir de nuevo ahí en Hechos 5. Así que vemos en las Escrituras de que el Padre es Dios y vemos de que el Hijo es Dios. Vamos aquí en Hechos 5. Vamos a ver de que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, versículos 1 al 4, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí podemos ver cómo esto te dice, versículo 3, mintieses al Espíritu Santo, versículo 4, sino a Dios. Vemos cómo esto dice, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo eso te conecta? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios, sin duda alguna. Y ya hemos visto otros textos, ¿verdad? Los domingos pasados, de que nos deja saber que el Espíritu Santo es Dios. Y eso no hay ninguna duda de ello. Así que vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La Escritura enseña que hay un Dios verdadero. Este Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios le atributa deidad a cada una de las tres personas. Es lo que podemos ver. La palabra de Dios le atributa a cada uno la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora tú no puedes llegar a comparar al Dios triuno con algo que existe aquí en la tierra. Porque han tratado de comparar a Dios con su fin de querer entender o explicar cómo es que Dios es. Pero en realidad no hay alguna analogía que pueda eficazmente, al 100%, poder demostrar esta verdad que estamos sabiendo, de que Dios es triuno. Por ejemplo, muchos usan el ejemplo del agua, que el agua es agua, puede ser vapor y hielo. Algunos usan este argumento. Dios es como el agua es líquido y puede evaporarse y puede llegar a ser hielo. Pero esto no demuestra la Trinidad, porque el agua no puede ser agua, vapor y hielo simultáneamente. No lo puede hacer, porque el agua, cuando se evapora, deja de ser agua y es vapor. Y cuando llega a ser hielo, ya no es líquido y ya no es vapor. Entonces, eso no es la Trinidad, más bien eso enseña modalismo. Esto te va a enseñar lo que es la creencia unicitaria, la creencia de los apostólicos. Ellos creen que, algún tiempo, está el Padre, Dios se demostró como el Padre, se quitó esa máscara, ahora es el Hijo y después es el Espíritu Santo. Y esto no es así. Nosotros rechazamos esta analogía porque no es bíblica, no es lo que enseña la Biblia.
Así que Dios no es como agua y tú no puedes llegar a decir, bueno, vamos a demostrarte cómo es Dios. Dios es como el agua. ¿Realmente tú crees que Dios es como algo creado? No, Dios es mucho más grande que el agua. Es mucho más grande que el vapor y el hielo. Pero muchos quieren comparar algo terrenal con el Padre. Como te digo, no tienes que evitar esto de querer humanizar a Dios. Ese es un error. A veces que muchos caen. Por eso dicen, no puede ser posible porque y luego quieren semejar al hombre con Dios. Así que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno es deidad en una esencia unida. Hay un Dios verdadero, tres personas. Estas tres personas son un Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son repetitivamente puestos en un estar de igualdad. Vamos a ir aquí en Mateo 3 para ver esto. Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, un texto que conocemos, hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que aquí vemos claramente, vemos las tres personas de la Trinidad. Podemos ver bien claramente Jesús, vemos el Espíritu Santo, vemos la voz que es la del Padre, vemos ahí coexistiendo, están existiendo ahí. No es como los unicitarios creen que está el Padre y paró, ya no es el Padre, ahora es el Hijo, es una sola persona que toma tres facetas, tres modos. No, aquí vemos a tres personas coexistiendo. Podemos ver los tres funcionando en relación uno al otro. Por eso decimos que, hablando del Espíritu Santo, es persona. Hablamos de la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque se comunican, tienen voluntad. Por eso decimos que es persona. No estamos diciendo que son humanos. No queremos decir que el Espíritu Santo es humano, conocemos que es persona. Por eso se dice persona divina, no persona humana. Así que podemos ver a los tres funcionando en relación uno al otro. Y otro texto que podemos ver, que ya hemos visto, pero vamos a ir aquí en Mateo 28. Mateo 28, en la Gran Comisión. Me digas, es algo de repaso, algo simple, no me voy a profundizar en esto, porque ya hemos visto la verdad de que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sabemos que Dios el Padre es Dios. Así que Mateo 28, 18 a 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya hemos explicado esto, el por qué dice Jesucristo esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí vemos la Trinidad. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Un Dios, tres personas, un nombre, en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre. Y vemos que anteriormente dice, toda potestad, toda autoridad me es dada, por tanto, ir en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Comparten esa autoridad. Son tres. Y noten cómo dice, todos tienen el artículo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen el artículo. Persona. El Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y esos tres son uno en el nombre. Podemos ver ahí claramente. Uno, en esencia, un Dios, tres personas. Es lo que podemos ver bien claramente. Está bien claro. En el griego está bien claro, tiene el artículo cada uno. Hablando de que son personas. Algunos también usan la ilustración del huevo. Está la cáscara, está lo blanco y está la yema, lo amarillo. Dice, ya ves,
son tres, pero uno. Pero también esto viene para abajo, porque obviamente esto no te demuestra la Trinidad. Así que también rechazamos esa analogía, porque no enseña la Trinidad. Cuando tú comes, tú llegas a comer, tú llegas a demostrar que obviamente cuando tú llegas a comer unos huevos revueltos, por ejemplo, y estás comiendo ahí, estás comiendo lo blanco y la yema, pero de repente sientes algo, una cascarita ahí, ¿qué es lo que haces? Pero no te agrada, no te gusta. ¿Por qué? Porque no tienen la misma esencia. No es la misma esencia. El huevo no es como lo blanco, ni como lo amarillo. Son diferentes esencias. La doctrina de la Trinidad enseña de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la exacta esencia. Una esencia, un Dios, tres personas. Así que esto, lo del huevo, no es verdad. También esa analogía la rechazamos. Por eso les digo que a querer comparar a Dios con algo terrenal, pues no, es imposible. Dios es creador. Él es mucho más grande que nosotros. Así que nosotros rechazamos estas ilustraciones. Hay gente que, yo he visto a personas en iglesias donde dicen creer la Trinidad y te están dando este ejemplo. Mira, Dios es como el agua. Es agua, es vapor y es hielo. No, Dios no es como el agua. Y esa analogía no te define la Trinidad. Más bien la unicidad, que es una falsa doctrina. Es una herejía. Es modalismo. No es bíblico. Así que rechazamos esas ilustraciones también. Así que cuando decimos que hay un Dios que eternamente existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas tres personas existen como un Dios. Cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo de que no hay comparación en todo el universo. No puedes comparar a Dios con algo. Así que Dios, vemos de que, dice la Biblia, hay un Dios verdadero. La Biblia te enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, si hay un Dios, pero vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces concluimos de que entonces hay un Dios en esencia y ese Dios está en tres personas. Es lo que la Biblia nos enseña. Por eso esto fue de estudio, de meditación, de ver en las Escrituras a qué se refiere y no se refiere. Y de ahí vino el término triuno, Trinidad, tres en uno, un Dios, tres personas, una esencia, tres personas. Así que por eso es que decimos Trinidad. Por eso que decimos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tercero, podemos ver también que la bendición, en las bendiciones, podemos ver que está ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen igualdad. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. Vemos que en las bendiciones también se mencionan las tres personas de la Trinidad. 2 de Corintios 13. Dice en esta bendición, 2 de Corintios 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y esto podemos ver varios ejemplos de esto. Ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. En esa bendición, Dios es el que nos bendice. Dios nos da la gracia. Dios es amor. Podemos tener comunión con Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Le vemos las tres personas. Ahí. Igualdad. Son ese Dios verdadero. Podemos tener comunión con el Espíritu Santo porque Él es persona divina. Comunión con el Hijo. Comunión con el Padre. Un Dios. Una esencia. Tres personas. Un Dios. Una esencia. Tres personas. Es lo que vemos en las Escrituras. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sí, sin duda alguna. El Espíritu Santo es persona divina. Tiene voluntad propia. Puede comunicarse. Comisiona.
Él tiene poder, autoridad, como lo vimos el domingo pasado. Así que en el bautismo de Jesús, vimos ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que en el bautismo de Jesús, en la gran comisión y en esta bendición, vemos claramente las tres personas de la deidad. Un Dios, tres personas. ¿Está bien claro? En las Escrituras. Por eso creemos en la Trinidad. Por eso es que si vino a cabo esta definición, triuno, Trinidad, porque es lo que la Biblia nos enseña. Vemos un Dios verdadero, vemos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ok, dice la Biblia que hay un solo Dios verdadero, entonces estas tres personas son ese Dios verdadero. Y de nuevo repito, quizás puedas entenderlo, pero no comprenderlo en totalidad. Y eso es de esperar, porque Dios es creador, no es creación. Dios es mucho más grande que nosotros. Y alguien puede decir, no, es que Dios no puede existir así, pero ¿quién tú eres tú? ¿Acaso tú creaste a Dios? ¿Acaso Dios te habló a ti personalmente, te dijo, no, no soy así? No, vemos en las Escrituras que eso es lo que nos enseña. Un Dios, una esencia y tres personas. Así que algunos dirán que estamos en una contradicción. Algunos van a decir que estamos en una contradicción. Al decir un Dios, tres personas no es una contradicción. Así que ten eso bien en mente, no es una contradicción. Al decir un Dios, tres personas no es una contradicción. Sería una contradicción si decimos un Dios y tres dioses. O decir una persona y tres personas. No, no es una contradicción lo que decimos. No es uno más uno más uno. No es lo que estamos diciendo. No es que estamos diciendo uno más uno es igual a uno. No, sabemos que es uno más uno es igual a tres. Sino que es uno por uno es igual a uno. Una esencia, eso es uno y pon por. Así que tres personas son un Dios. Una esencia son tres personas. Así que es uno por uno es igual a uno. Una esencia, tres personas. No es contradicción a decir un Dios y tres personas. Sería contradictorio si decimos un Dios y tres dioses. O una persona y luego decimos tres personas. Sino que estamos hablando un Dios, tres personas. No es contradicción. Así que uno en esencia, tengan bien claro que es la Trinidad, uno en esencia, tres personas. Uno en esencia, tres personas. No es una contradicción al decir esto. Vamos a ir aquí en Génesis 1:26, ya vamos a terminar. Gracias a Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Todos estamos con un poco de tos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Así que vemos que hay un Dios verdadero, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un Dios, una esencia, tres personas. Génesis 1:26, por eso podemos leer esto y podemos ver esto, porque lo que acabamos de hablar es verdad. Y dice aquí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no, aquí Dios no está hablando con un ángel, porque en ninguna parte te va a decir en la Biblia que somos creados a la imagen de un ángel, ¿o sí? Yo no veo eso en las Escrituras. La Biblia no me dice que somos creados a la imagen de un ángel, a la semejanza de un ángel, no. Aquí está Dios hablando. Y vemos que hay un Dios y en este Dios hay tres personas, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto habla obviamente de que podemos comunicarnos. Dios tiene autoridad, Él nos ha dado autoridad. El hombre puede llegar a creó el avión, los vehículos, obviamente no como Dios. Dios de la nada creó lo que hay.
Y nosotros de lo que Él hizo, de ahí podemos llegar a crear ciertas cosas. Pero cuando habla a nuestra imagen, ¿a qué se refiere? Es que nosotros podemos comunicarnos. Tenemos comunicación, podemos razonar. Génesis 3:22 también dice esto. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. ¿Por qué dice uno de nosotros? Porque ya vimos, ¿verdad? Un Dios, tres personas. Está bien claro. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y no estaba hablando con un ángel. No estaba hablando con los ángeles, porque nosotros no fuimos creados a la semejanza, imagen de los ángeles. No lo veo en las escrituras. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y cuando vemos en Deuteronomio 5, cuando vemos cuando Jehová nuestro Dios uno es uno en unidad. Así cuando dice el hombre y la mujer serán una sola carne, uno, pero son dos. Una sola carne, pero son dos. Así también uno en unidad. Dios es uno en unidad. Un Dios, tres personas. Así que vemos bien claramente. Así que adoremos al Dios de la Biblia. Alabar y adorar al Dios de la Biblia. Dios es uno, un verdadero Dios, tres personas. Un verdadero Dios y tres personas. Eso es lo que es la Trinidad. Dios es triuno, uno en esencia, tres en persona. Pongámonos de pie.